Bendiciones, queridos hermanos. Hoy iniciamos esta serie con el capítulo 1 que lleva por nombre San Clemente Romano. Pero antes de iniciar este curso, esta serie en la cual vamos a ir creciendo en el aprendizaje, en el conocimiento y en el amor a la Santísima Trinidad, vamos a comenzar con la oración, que es lo primordial para poder así unirnos de verdad en la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, porque con tu creación bendices al hombre. Te bendecimos a través de tu Hijo amado, que ha venido a salvarnos, que nos ha enseñado a clamarte a ti como Padre. Y gracias, Señor Todopoderoso, porque a través de tu Espíritu Santo nos permites cada día acercarnos a tu amor, porque es Él el que nos ayuda a clamar Abba, que significa ese Padre de amor, de misericordia. Gracias, Señor, por todos estos días en los cuales nos acompañas en nuestras miserias. Amén. Lo primero que debemos saber frente a este primer capítulo es saber quién es San Clemente Romano. De por sí es el cuarto papa, por decirlo de esta manera, y el tercero sucesor de San Pedro. Recordemos que el primero es San Pedro, luego viene el Lino, Cleto y Clemente, que sería el cuarto papa y tercer sucesor de San Pedro. ¿Qué significa eso? Que vamos a tomar a un personaje importante en la historia del dogma de la Trinidad, que hace parte de un contexto particular. Se encuentra en un contexto romano y además de eso en los primeros siglos. Por eso se supone que él vivió aproximadamente entre los años 35 y 99 después de Cristo. San Clemente Romano, durante su proceso de papa, de obispo y de todo lo demás frente al camino de la fe, su esfuerzo va a ir sobre varios temas. Pero a nosotros hoy nos interesa saber que el esfuerzo que él pone frente a este tema es la unidad de los cristianos. De por cierto, en uno de los textos de apoyo que vamos a ver, nos damos cuenta que la unidad de los cristianos, o mejor dicho, la división que había en aquel momento, es lo que hará que surjan las fórmulas trinitarias, que harán crecer este dogma de la Santísima Trinidad. El primer texto de apoyo para que comprendamos cómo se ve la Santísima Trinidad a partir del Papa Clemente es el siguiente, que aparece en uno de sus escritos a los romanos, y es aquel que dice: ¿por qué hay entre vosotros discordias? ¿Acaso no tenemos un único Dios, un único Cristo, un único Espíritu de gracia derramado sobre nosotros? Fíjense que aquí Clemente hace una cuestión a los cristianos, porque recordemos que una de las falencias de aquel momento era las divisiones que habían entre los cristianos. Recordemos que venían los cristianos judíos y los cristianos paganos, o sea, los que venían del paganismo. Entonces eso formó ciertas divisiones, como lo hay aún hoy en muchas ocasiones entre los que son de ciertas clases sociales, en que si vienen de alguna ciudad, de un país, de un pueblo. A veces todavía se nota aquella circunstancia, pero aquí San Clemente Romano, con su expresión, nos deja a entender que como tal ya se usa en pocas palabras estos tres términos del Dios, que es visto como Dios Padre, de su Hijo, o sea, el mismo Cristo, y el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí podemos notar nosotros que él habla de un único Dios, de un único Cristo, de un único Espíritu Santo. Esa palabra único es lo que nos va a interesar a nosotros, porque surge esta fórmula triádica donde se ve el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero aquí San Clemente aún no está haciendo propiamente una teología, está haciendo una fórmula en la cual se ve teología ciertamente,
Ya con el tiempo se va estudiando esta fórmula. Y lo que se nota en esta fórmula triádica es lo siguiente. Es poder comprender que San Clemente veía tres personas distintas, lo que veremos en nuestro catecismo más adelante. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero Clemente aún no habla de la unidad de los tres, sino que ve tres personas distintas. Por eso dice un único Dios, un único Cristo y un único Espíritu Santo. Por eso hablaremos de las falencias o de las lagunas que hay en los comienzos del dogma trinitario. Entonces, el tema fundamental es la discordia en la iglesia que hace surgir estas fórmulas. Se ve esta fórmula ¿para qué? Para mostrar que existen las tres personas, aunque no se subraya su unidad, sino que cada uno de ellos, de estas personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son personas como tal. O sea, existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero Clemente aún no dice que sean un solo Dios. No significa que él esté diciendo que no lo sean, simplemente no lo menciona, o sea, no está como dentro de la conciencia. Pero nos vamos a dar cuenta que más adelante en todo el pueblo cristiano ya hay una conciencia de ver a Dios de esa manera, como un solo Dios y tres personas diferentes, aun cuando no hay fórmulas. Cuando hablamos de fórmula, queridos hermanos, nos referimos a esa expresión de un único Dios, un único Cristo y un único Espíritu Santo. Algo que podemos decir que podemos aprendernos de memoria y que va a significar mucho a través de la historia. Tenemos un segundo texto de apoyo para ayudar a este tema frente a las divisiones de la iglesia. Porque vive Dios y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la fe y la esperanza de los elegidos. Con ese texto reforzamos lo que ya hemos dicho. O sea, San Clemente está viendo Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, aun cuando todavía no se le denomina como lo vemos hoy, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Simplemente menciona Dios como si fuese Dios Padre. Menciona a Jesucristo como el Hijo, que eso lo veremos ya siglos mucho más adelante. Y el Espíritu Santo, simplemente como una persona más. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Clemente habla a un contexto y es la división de la iglesia, donde se formulan todas estas orientaciones trinitarias, digámoslo de esta manera, donde se dan las primeras fórmulas triádicas. Tomemos ahora el tema de Dios Padre en San Clemente. Clemente Romano tendrá algo, y es que él conoce a Dios como Seos. Hay que tener algo claro, que en la teología usa mucho los términos griegos apoyados en la filosofía. De todos modos, San Clemente usará la expresión de Seos, que significa en el fondo el Padre. O sea, Dios. Para Clemente, cada vez que menciona a Dios, se hace referir ¿a quién? Al Padre, al Dios Padre que todos conocemos, ¿cierto? Y junto al Padre, coloca ¿a quién? Al Señor Jesucristo, o sea, al Hijo, invocado también con el Padre. O sea, siempre los pone a los dos juntos o están en concordancia. Y hay que anotar también que cuando él habla del Seos, también usa una expresión griega que se dice despotés, que hace referencia al Seos de despotés, que significa en pocas palabras el Dios creador o el Señor de la creación, que así muchos conocemos a Dios Padre como aquel que ha creado. Cada vez que vamos a hablar de una persona de la Santísima Trinidad, siempre se hace en comunión con otra, digámoslo así, y en Clemente se nota mucho. Por eso frente al Espíritu Santo se afianza la tradición de juntar los nombres. En pocas palabras, lo que significa es que los tres están unidos en todo momento. Cuando está actuando Jesucristo, allí está el Espíritu Santo. Cuando actúa Dios Padre, allí está
el Espíritu Santo. Y esto es algo que está en la conciencia de los creyentes de aquel momento. Para ellos ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos desde siempre y que como tal actúan todos siempre, en todo momento. Entonces son cosas para tener muy en cuenta. Y les dejo un texto de apoyo que dice de la siguiente manera: fijemos los ojos en el Padre y Creador de todo el cosmos, los cielos movidos por su gobierno. Entonces, acuérdense que estamos hablando de Dios Padre en San Clemente. Por eso vemos que Dios se conoce como Dios Padre. ¿Por qué? Porque ha creado, porque ha organizado todo, porque le ha dado sentido a todo aquello que existe. Ahora veamos a Dios Hijo en San Clemente Romano. Vamos a basarnos en el mismo texto que estamos escuchando de San Clemente a los Corintios, en la segunda carta que realiza. Él dirá allí, les leo el texto de apoyo que dice: fijemos los ojos en la sangre de Cristo y reconozcamos qué preciosa es a Dios su Padre. Recordemos siempre que San Clemente verá unido a Jesús junto al Padre. ¿Para qué? Para que veamos en toda ocasión que son uno solo. Él no está diciendo que sean uno solo, pero siempre los coloca juntos. Y ya así está hablando de algo que se llama la preexistencia en su encarnación. ¿Qué significa eso? Que Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, existe antes de encarnarse, o sea, antes de habitar en el vientre de la Virgen María. Ha existido siempre, cosa que vamos a tomar más adelante. Ahorita es algo muy somero, digámoslo así, no se ve muy bien, todavía se está comenzando toda la evolución del dogma. Recuerden que estamos en el capítulo primero, estamos iniciando el proceso. Entonces San Clemente ve ya la preexistencia del mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos queda el Espíritu Santo, o sea, Dios Espíritu Santo. San Clemente en sus escritos y con lo que dejó, podemos notar allí en él que el Espíritu Santo como tal ya aparece del Antiguo Testamento y habla de él mismo, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. Y aun cuando no hay una precisión en los términos y en las expresiones de San Clemente, ya se nota una preexistencia también, al igual que en Jesucristo. O sea, siempre han existido, no existen a partir de la obra salvadora, sino desde siempre y en todo momento han estado allí. El Espíritu Santo es derramado sobre los cristianos. Ya eso es un motivo para ver al Espíritu Santo como ¿qué? Como una persona, como tal de la Santísima Trinidad, que hace parte, que existe y que ha sido derramada. ¿Pero por quién? Por el Padre. Recordemos que el Espíritu Santo está unido al Padre. ¿Y quién envió el Espíritu Santo como tal? El Padre. Jesucristo lo anunció, pero el Padre es quien lo envía. Y veamos también, y vemos también que el Espíritu Santo habla y le ha hablado a través de San Pablo y San Clemente en los escritos. Ellos dirán en sus propios documentos, en sus cartas, que son guiados por el Espíritu Santo hacia los sufrimientos, hacia el padecimiento, frente a lo que escriben. Aún se puede decir que no hay una fórmula clara sobre la divinidad del Espíritu Santo, pero ya se menciona en muchas ocasiones. Y vamos a terminar escuchando un texto de los tantos que realizó San Clemente Romano, la segunda carta de San Clemente de por sí, que se hizo a mitad del siglo II. Dice: al único Dios invisible, Padre de la verdad, que nos envió al Salvador y guía de la incorruptibilidad, por medio del cual manifestó la verdad y la vida celeste. En este texto logramos ver cómo San Clemente ve a Jesucristo, que ha sido
colocado por medio del Padre como una obra de salvación. Entonces ya podemos ver que la Trinidad actúa a través de Cristo en la obra salvífica. De allí es donde nosotros conocemos que existe el Padre. Este ha sido el primer capítulo de esta serie. Espero te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo, que hayas confrontado de pronto algunas situaciones. Y si te gustó, espero que le des un me gusta, que puedas suscribirte al canal de YouTube como tal, puedas darle me gusta en el canal de YouTube y puedas dejar tu comentario allí en la parte de abajo. Puedas dejar tus preguntas, tus dudas, si debemos añadirle algo, si te gustaría que le hagamos algo más, o mejor dicho, para qué te ha servido el tema. Puedes dejar el comentario que desees. Simplemente te invito a suscribirte, a compartirlo con las personas que creas que van a valorar este tema, que es fantástico y que apenas estamos iniciando. El Señor te bendiga, te guarde y nos vemos en el próximo capítulo.